pueblos están pensando en venir a la ciudad. Entonces hay trabajo que investigar, hay cosas que hacer en cada región, en cada zona, en cada distrito, en cada provincia, centro poblado. Creo que tenemos mucho que hacer y este es el primer programa, creo que vamos a comenzar iniciando este tema, motivando no solamente a los universitarios, sino a toda la juventud, a que realmente haga investigación para el desarrollo de sus propias comunidades, de sus propias zonas donde ellos viven, ¿no? Muchas gracias. En la hora de los investigadores de Milenio, quiero comenzar esta etapa hablando sobre temas de investigación, que es un gran problema para los alumnos o aquellas personas que se inician en la investigación. Quisiera darle la palabra para el doctor Jaime Sueldo sobre de dónde sacamos los temas por investigar. Ese término investigar, ¿no? Es un término que cualquiera no se familiariza con ese tema, si es que pues no hemos pasado por algunos niveles que nos puedan y nos permitan entender qué cosa es investigar, ¿no? La investigación es lo cotidiano, es nuestro comportamiento diario dentro de la sociedad, es la sociedad en su conjunto, son las poblaciones, es el crecimiento demográfico, son las migraciones también que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Yo soy el producto de una migración, por ejemplo, de una migración que se dio en los años 1900. O sea, absolutamente todo el comportamiento humano es la fuente de la investigación. O sea, cómo ponernos en el papel del consumidor, cómo ponernos en el papel del productor, cómo vender mis productos a mejores precios, cómo hacer que a mí me compren y cómo ser el mejor del mercado, cómo hacer que el transporte público sea mejor, cómo hacer que los horarios, que qué bonito es cuando uno va o viaja a otras ciudades globalizadas y uno toma el bus a 1 hora y sabe que dentro de 20 minutos va a estar en el siguiente paradero. O sea, toda mi vida pues yo la tengo programada, ¿no? Qué interesante es cuando uno ve pues un transporte fluido, ¿no? O que se respetan los semáforos, se respeta al anciano, se respeta cuando esos semáforos son digitalizados o tienen sensores que le permiten al discapacitado poder cruzar la pista. Qué interesante es ver, todo eso se ha hecho en función de investigaciones. Qué interesante es ver cómo los médicos cada día pues van resolviendo problemas relacionados con la medicina, o los mecatrónicos que están haciendo una serie de hoy día vemos con mucha alegría cómo hoy esos drones nos están volando los espacios y nos están llevando información, imágenes, cómo estamos manejando algunos espacios, los ecosistemas, viendo cómo los niveles de los ríos, los caudales se van incorporando, viendo cuáles son las áreas que han sido damnificadas en esos procesos tan terribles que nos ha traído el fenómeno del Niño. ¿Cómo manejar esos riesgos? ¿Cómo manejar esas vulnerabilidades? ¿Qué cosa es lo que somos? ¿Cuáles son esos potenciales que tenemos como país, como Estado? ¿Qué recursos necesito? Absolutamente todo es investigación. Y esa investigación obviamente obedece pues, a parámetros, obedece a cierta técnica, a cierta metodología. Esa metodología también ha sido innovadora. Han ido incorporando nuevos pensamientos, nuevos pensadores. Hablar de Augusto Comte cuando nos habla del positivismo lógico, qué interesante, ¿no? Todas las investigaciones necesitan ser comprobadas. No solamente me debo de quedar en observar la realidad y eso ponerlo en blanco y negro. No, tengo que demostrar que esa es una investigación a través de otras ciencias o a través de los instrumentos. O sea, investigar es el día a día, investigar es nuestro comportamiento como seres humanos ante la sociedad y la sociedad en su conjunto, cómo se comporta hoy en un mundo globalizado. Podemos ver lo que está pasando al otro lado del planeta de manera virtual, ¿no?
Entonces, esos comportamientos, porque ellos, sus sociedades son sociedades donde hay economías equilibradas. ¿Y qué cosas nos falta a nosotros? Cuando nosotros, digamos, cuánto nos cuesta pasar por un área donde está contaminada, eso, ¿qué prejuicio tiene a mi organismo o qué prejuicio tiene a la sociedad? Eso es hacer investigación. Entonces, investigar es buscar que esas relaciones, tanto del hombre con su naturaleza, pues en todos los ámbitos, en todos los factores, pues se haga una realidad. Por eso yo siempre me transcribo a algo que lo dice Kerlin Gerili, un gran pensador, un gran investigador, cuando él dice, ¿no?, que las investigaciones son las radiografías de la realidad. Y ahí es donde tenemos que ir, ahí es donde tenemos que incursionar nosotros los investigadores, nuestros alumnos, las empresas, abrir sus puertas, ¿no?, para que nosotros podamos tener esos grandes laboratorios donde todos los días los fenómenos de la ciencia de la administración se están observando. Don Jaime, entonces hay un reto para más que reto, un compromiso tanto del docente, del empresariado, del alumnado, para encontrar posiblemente, no descubrir, sino poner al tapete la realidad, demostrar cómo es, porque a veces estamos en ese conflicto que te escondo, que te doy, que no puedo, que sí, y en vez de avanzar estamos retrocediendo. Creo que hay algo importante ahí porque usted ha abarcado muchas cosas, demasiado. Creo que ahí tenemos un mundo muy amplio por descubrir. Posiblemente en la realidad suya también nos encontremos en esta misma situación. Doctora Estela, efectivamente una de las cosas críticas en las cuales tenemos que comenzar a pensar es que tenemos que comenzar a pensar como sociedad latinoamericana. Lo primero, ¿qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa? Porque estamos pensando solo en lo que nos separa y no en lo que nos une. Así es. Y eso no nos ha dejado crecer. Ajá. Segundo, y creo que es el principal problema que tenemos que enfrentar, es cómo lograr el bienestar de nuestra sociedad, de la sociedad latinoamericana. Si no pensamos en esa perspectiva, tenemos un desafío enorme, más que un desafío, usted lo ha dicho, un compromiso enorme con el bienestar de nuestros ciudadanos. Tú lo has dicho muy bien, Jaime, ¿cómo hacer que respetemos al otro, al anciano que va a cruzar la calle, al discapacitado que en vez de esperar a que pase la calle le echamos el vehículo encima? O sea, ese es tema de bienestar. Y al respecto pues tenemos unos desafíos enormes y al comienzo en tu primera intervención decías una cosa que me pareció muy relevante, que es el tema de la sostenibilidad de la sociedad y especialmente la sociedad latinoamericana. ¿Cómo hacemos desde la investigación para identificar los elementos que generan bienestar a nuestra sociedad? Y cómo las empresas, las organizaciones se comprometen para generar ese bienestar que se requiere. Y esto no quiere decir hacer filantropía, es otra cosa totalmente diferente y eso quiero ser claro. O sea, generar bienestar para la sociedad no quiere decir hacer filantropía, quiere decir crear riqueza y valor para todos de manera que todos podamos estar ganando. Las organizaciones en recursos y capacidades utilizadas de manera adecuada para generar valor en términos de productos y servicios que puedan responder a las necesidades de la sociedad, problemas que puedan ser resueltos a partir de la acción de las organizaciones, dificultades que puedan ser atendidas a partir de las soluciones que generan las organizaciones, de las mismas experiencias que crean, y sobre todo aprovechar aquellas oportunidades que se generan en estos desafíos, el bienestar, los desafíos de los llamados en principio objetivos del milenio y que hoy se llaman objetivos para el desarrollo sostenible, que están con un horizonte al 2032, 17 objetivos que nos ponen unos compromisos, unos retos enormes, pero al mismo tiempo unas oportunidades para innovar, para crear valor, para generar bienestar, para crear riqueza alrededor de eso. Es que lo hemos visto, creo que en la perspectiva equivocada. Si lo vemos desde estas perspectivas que estamos hoy discutiendo y que creo que es el propósito fundamental de este equipo de trabajo, este equipo de investigadores, el cual celebro que haya iniciado esta iniciativa importante de investigar para el milenio, investigadores globales para el milenio. Claro, tenemos unos retos enormes y tenemos que comenzar a resolverlos. Por lo menos el solo hecho que hayamos pensado en resolverlos ya es un avance significativo. Ahora, ¿cómo? Pues ese es el camino que vamos a comenzar a recorrer. Qué bueno y qué bonito escuchar realmente
las palabras de ustedes, porque reconforta, creo, a todo ciudadano de bien, en el sentido de que, bien, pues si comenzamos a filosofar lo que es la ciencia, crear un nuevo conocimiento, pero siempre para el desarrollo o el bienestar de la humanidad. Para eso se creó el conocimiento. Por eso dice que cuando se crea algo nuevo que va en contra de la humanidad, es la no ciencia. Entonces, porque como decía Francis Bacon hace más de 600 años, decía, ¿no?, que ¿quién garantiza que todos sus nuevos conocimientos que ellos están viendo para el desarrollo de la humanidad vaya en contra de la misma humanidad? Y miren, y cuando hablamos de desarrollo de la sociedad y hablamos de bienestar, nos hemos dado cuenta que todos hablamos en estos momentos de un desarrollo sostenible, de un desarrollo de la sociedad sostenible. Y cuando hablamos del desarrollo sostenible, estamos hablando también de la responsabilidad social de las empresas. Y hay unos pactos para la responsabilidad social, y uno de ellos es la lucha contra la corrupción. Y pienso que la corrupción está enquistada en toda la organización a nivel mundial. Eso está visto. Y creo que ese es el gran mal que tenemos que investigar, cómo hacer para erradicar, al menos disminuir en un gran porcentaje la corrupción. ¿Qué investigar? ¿Qué hacer? ¿Qué país o qué estado se ha preocupado por virtudes? Describir qué cosa es lo moral y lo moral, qué cosa es honestidad, transparencia. Creo que allí hay un tema fuerte que empezar. Me parece que en todo esto juega el sector educativo. Y yo siempre ando en esta mística de que los valores no se enseñan, los valores se practican. Entonces, si tú no practicas los valores que viene, como decía este gran maestro Pepe Mujica, los valores empiezan en la casa, la educación empieza en la casa. Porque si no has aprendido a comportarte, si no has aprendido a manejarte, si no has aprendido tus principios, tus valores en tu casa, va a ser difícil luego. Entonces tenemos problemas porque cada vez nuestra educación va menguando. Tenemos muchas facilidades ahora por el efecto de la tecnología, y ahí es donde nos toca aprovechar, saber realmente qué es lo que debemos hacer y cómo contribuir a que estos principios, estos valores se vayan tomando de otra forma, porque si no estaríamos, de repente uno construye y el otro va destruyendo, entonces así no avanzamos. Creo que debemos hacer un compromiso de conjunto, pero no pidamos arriba, sino hagámoslo nosotros, empecemos por nosotros mismos, o sea, hagamos en nuestra casa. Y cuando nosotros hemos visto que nuestra casa ya está ordenada, posiblemente alguien nos va a mirar y alguien va a ver que tu casa está ordenada y a dar un ejemplo. Entonces creo que eso es la parte fundamental. Sí, los valores pues no te enseñan, los valores se practican. Y no sé, de repente, doctor Oswaldo, ¿usted quiere agregar algo? Sí, claro que sí. Hemos visto en los últimos tiempos pues la importancia que tiene pues esos grandes mandatos que parten de las Naciones Unidas, como ya nos lo ha mencionado Naufal, como son los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Son 17 mandatos que hoy día están rigiendo a la comunidad internacional, a las grandes economías, y el primero de ellos, la pobreza, ¿no? Un tema crucial y fundamental. Todavía después de que la humanidad ya está por el orden de los 8.000 años que el hombre está acá en este mundo, todavía existen pobres, y esas cifras cada día nos alarman más, porque son cifras que están vinculadas con los aspectos económicos de los países, ¿no? Con aquellas decisiones que tienen que tomar aquellas personas que tienen esas grandes responsabilidades. El otro tema importantísimo, que es el hambre, ¿no? Todavía tenemos poblaciones que sufren de hambre, teniendo esta gran aldea global, como es denominada la Tierra, ¿no?
una tierra, un planeta llena de recursos, pero esos recursos que sencillamente muchas veces son limitados ¿y por qué? Porque los grandes motores de la economía, como sabemos, ¿cuáles son? El petróleo y el agua. Tenemos que cambiar nuestra matriz energética, esa matriz energética que cada día nos hace más pobres, el petróleo, ¿no? Esos motores a explosión, que además nos contaminan. Alguien va a tener que pagar esa factura el día que ya no tengamos petróleo y no tengamos una matriz que hayamos construido con tiempo. Absolutamente todas las empresas, cuando queremos generar un producto, consumimos grandes cantidades de agua. ¿Y qué está pasando con el agua? Cada día más el agua es más escasa. Tenemos poblaciones sin agua, sin alcantarillado. O más contaminada, ¿no? Además que las pocas aguas contaminadas y las que se mantienen en los acuíferos, cada día tomamos más agua en los acuíferos. Tomamos tanta agua que la misma naturaleza, para nuevamente potenciarlo, se demora mucho más en ese ciclo. Por lo tanto, el agua siempre va a ser escasa. Entonces, hoy día, aparte de ello, vemos pues cómo los suelos cada día son más desertificados. Utilizamos los suelos hasta el último, ¿no? Y cuando queremos empezarlos nuevamente a reutilizarlos, sencillamente ya no tienen esos nutrientes que los tenían antes. O sea, hay un sinnúmero de problemas que están asociados a la naturaleza. Por eso escuchaba de Naufal y de Raúl cuando nos habla del desarrollo sostenible, ¿no? Esa es una palabra importantísima que está involucrada en todos los negocios. Hoy día los negocios globales parten justamente por el análisis y la investigación que hagamos de la naturaleza, ¿no? Qué interesante. Veíamos hace poco, cuando estuvimos en la Universidad de Nueva York, que la pirámide, ya lo que ahora ya no es pirámide demográfica, ¿no? Hoy día es el rombo demográfico, ¿no? O sea, tenemos que pensar haciendo lo que es el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, que es ese camino de actividades que tenemos que hacer para llegar a eso que yo lo llamo al final el desarrollo sostenible, ese mundo equilibrado. Ese mundo donde lo que tú tomas, tómalo, pero lo que necesitas. Y déjale a las generaciones que vienen lo que a ellos también les corresponde. Sí, Jaime, me has hecho recordar, justamente se estaba hablando allá de que, bueno, para que una investigación sea financiada siempre tiene que tener, es una inversión que hacen las empresas, invierten para recuperar, ¿no? Pero mira, tan preocupados ellos justamente de la esperanza de vida que se ha incrementado y la reducción de los nacidos. Entonces la población se ha agrandado a la parte, va hacia los mayores. Entonces hay gente que por la falta de nacimientos de niños y también aumentar la vida de cada persona, ha hecho que la industria automotriz esté pensando en tener en la maletera hacer para que suba un perro, porque la mayoría de adultos crían animales, crían perros, ¿no? En la guantera quieren poner para tener perritos chiquitos, para sus mascotas. Entonces, ¿pero por qué? Porque eso le va a generar utilidades, pero no se están preocupando en lo más importante, que es la lucha contra la pobreza, que ahí sin embargo, no tendrá un valor económico, pero sí es un valor social. O sea, el pago no es económico, pero es un pago que es un valor social, porque eso va a permitir el desarrollo sostenible de la sociedad. Como decía Peter Drucker, y se murió sin ver una sociedad que funcione. Decía que funcionaba, así como estaba con todos los males, pero funcionaba. Pero yo pienso que debe funcionar mucho mejor de lo que está funcionando en estos momentos. No sé qué dices tú, Naufal. Me dio una reflexión que es un poco extraña. ¿Cómo podemos sentir más amor por otra especie que por nosotros mismos? Y hablo de las mascotas, y no tenemos el mismo amor por nuestra propia especie? O sea, ¿cómo podemos ver morir a un niño en la calle? ¿Cómo podemos ver morir a un anciano en la calle? Sin embargo, recogemos el perro que encontramos en la calle. O sea, eso yo no lo entiendo y creo que nunca lo voy a entender.
Eso me parece lo más inhumano que pueda existir en el universo. Y me excusan que, colegas, esta expresión, pero creo que no entiendo. No entiendo cómo podemos desechar a nuestra propia especie y quitarle todo el amor a nuestra propia especie. Maestro Nofar, creo que es cuestión económica entonces. No sé, y si hablamos, solo hablando del tema de desarrollo sostenible, ¿cómo queremos asegurar la sostenibilidad de otras especies si no queremos asegurar la sostenibilidad de nuestra propia especie? Claro, por eso le decía, ¿no? El problema posiblemente sea vista del lado económico, más no del lado es probable. de pertenencia, ¿no? Porque al final, si hablamos de una acción de pertenencia, debemos preocuparnos por nosotros. Claro. ¿No? Y luego realmente por los otros, pero creo que ahí hay un desequilibrio. Es que ahí está el tema, y hay algunos temas que tratábamos ayer con el colega Jaime, de esta misma situación que estamos viviendo en Latinoamérica. ¿Cómo podemos pensar en resolver los problemas de otros sin haber resuelto nuestros propios problemas? O sea, creo que ahí es donde está el secreto. Y ahí es donde tenemos que ver cuáles son las oportunidades que hay hoy o cuáles son las que tenemos que crear. Y hablemos solo de un tema de los que hemos tocado hoy, innovación. La innovación para hacer investigación nos genera 17 campos con los 17 objetivos del milenio. Tenemos 17 campos para trabajar en la innovación, para generar el desarrollo sostenible desde las organizaciones, desde la sociedad, desde la casa. Y el tema, insisto, el tema es de resolvamos primero nuestros problemas y después ayudamos a resolver los problemas de otros. El problema de los valores. Vivamos primero nosotros los valores para después poderlos enseñar a otros. O sea, el ejemplo arrastra, definitivamente. Y en educación esto es fundamental. Tenemos que vivir los valores. Queremos enseñarlos sin no haberlos vivido. Queremos enseñarlos sin no haberlos